Ok. Entonces, vamos a comenzar exacto a la hora, porque es un tema un poco amplio, ¿ya? Es un tema amplio y que cuando yo lo he juntado con estado epiléptico podía hacer los dos temas en las 2 horas, pero ahora está separadito. Está otro doctor que les va a hacer la clase de estado epiléptico. Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? Bueno, ¿por qué tiene su trascendencia este tema en la infancia? Uno, por su elevada frecuencia. Se ve que las crisis epilépticas, por ejemplo, son más frecuentes en niños y en ancianos. La gran ansiedad que provoca las crisis en la familia, ¿no? Cuando un niño convulsiona, el padre sale como puede, sale para llevar al niño al hospital, ¿no? Es una desesperación de los padres cuando su niño convulsiona. Por las consecuencias potenciales de la crisis epiléptica cuando ésta se prolonga y va en estado convulsivo, ¿no? Cuando el niño tiene estado convulsivo y se le atiende minutos que pasan, minutos que valen, ¿no? Cuanto más rápido lo atiendo, el pronóstico es mucho mejor que si me demoro en atender. Por la gravedad de las secuelas y el riesgo de muerte que puede producir un estado epiléptico. Poner el puntero, ya. Vamos a definir términos, ¿ya? ¿Qué es una crisis epiléptica? La crisis epiléptica es un acontecimiento transitorio de signos y síntomas debidos a una actividad neuronal cerebral anormal, excesiva o sincrónica. Estas crisis pueden tener fenómenos positivos, como por ejemplo los fenómenos motores, ¿no? Las crisis clónicas, por ejemplo, las sacudidas motoras, ¿no? Clónicas, mioclónicas, tónicas, ¿no? Esos son fenómenos positivos motores. Fenómenos psíquicos o sensoriales en la cual el paciente dice, ¿no? Tengo un ardor de estómago y después aparece la crisis, por ejemplo, ¿no? O tengo una sensación de parestesias en la mano, ¿no? Entonces, esos son fenómenos positivos. Y los fenómenos negativos es, por ejemplo, la pérdida de conciencia. Eso es un fenómeno negativo. La pérdida de tono muscular, las crisis atónicas, ¿no? En la cual se pierde totalmente el tono muscular y la cabeza del niño cae al suelo, por ejemplo, ¿no? Se desploma totalmente el niño, ¿no? La epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición para generar crisis epilépticas y por las consecuencias de estas crisis que causan consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, sociales de esta condición epiléptica, ¿no? Se caracteriza por crisis recurrentes. O sea, si el niño tiene solo una crisis, no es epilepsia. Tiene que ser recurrente, dos o más. Síndrome epiléptico. Síndrome epiléptico es un complejo de signos y síntomas que definen una condición epiléptica. Ahora vamos a conocer qué síndromes epilépticos vamos a encontrar en la infancia. La clasificación. La clasificación de la epilepsia es muy importante, ¿no? Eh, desde años muy, desde 1961 ven que ILAE, que es una organización que ve las clasificaciones y el manejo de la epilepsia, desde 1961 se separaba las crisis, había una dicotomía en las crisis epilépticas, que se decía que eran parciales y generalizadas. Después, en 1981, se agrega a esta clasificación clínica la electroencefalográfica y el sustrato anatómico. Luego, la clasificación de Nueva Delhi de 1989 es topográfico y etiológico. Después viene la de 2010 y la última, que es el 2017. Entonces, esta es la clasificación de las crisis de la 81, ¿no? Las crisis parciales, que eran crisis parciales simples, sin compromiso de conciencia, las complejas con compromiso de conciencia y las parciales que se generalizaban secundariamente. Y las crisis generalizadas se clasificaban en ausencias,
crisis mioclónicas, clónicas, tónicas, tónico-clónicas y atónicas. La del 2010 se mantiene la dicotomía, pero ya no es parcial, ¿ya? Ya no se le dice crisis parcial, sino crisis focal. Crisis focal y generalizada. La generalizada se origina en algún punto de la red neuronal, pero rápidamente se distribuye a los dos hemisferios, ¿no? Las focales son crisis originadas siempre dentro de un sistema neuronal limitado a un hemisferio cerebral. Y acá ingresa este término, espasmo epiléptico, que vamos a hablar bastante en epilepsias de los lactantes, por ejemplo, ¿no? Son espasmos epilépticos que pueden ser tónicos, que pueden ser espasmos en flexión, espasmos tónicos o los dos, ¿no? Y después ingresa a esta clasificación las epilepsias según su etiología. Y ingresan las epilepsias genéticas, las estructurales y los que no conocemos la causa. Y acá es un ejemplo de la crisis generalizada que ILAE pone en el 2017, ¿no? Se origina en algún punto, no sé, en cualquier punto de la corteza, ¿no? Alcanza rápidamente las redes neuronales y se generaliza rápidamente. Lo que es la focal se origina en una red neuronal y solo se queda en el mismo hemisferio, ¿no? Rara vez pasa al otro hemisferio. Y esta es la clasificación y cómo entender a la epilepsia, que lo vamos a hacer punto por punto, ¿no? Primero, describir el tipo de crisis, después el tipo de epilepsia, el síndrome epiléptico, su etiología y la comorbilidad que tiene el paciente. Pero lo vamos a hacer paso a paso. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los criterios para caracterizar una epilepsia? Lo que hay que preguntar primero es la edad de inicio. ¿A qué edad empezó? ¿No? Hay diferencias en la etapa neonatal, en el lactante, en el preescolar. Va a depender bastante de a qué edad se inicia. ¿Hay compromiso del desarrollo? Segunda pregunta que hay que contestarnos con el paciente, evaluando al paciente, ¿no? ¿El niño tiene un normal desarrollo o está alterado su desarrollo? ¿Hay compromiso cognitivo? ¿No? ¿Va bien en el colegio? ¿Rinde bien en el colegio? ¿Hay alteración en el examen neurológico que le estoy haciendo? ¿Cómo es el electroencefalograma? Le pido un electroencefalograma y, veo las características del electroencefalograma, ¿no? ¿Cuáles son los factores que precipitan la crisis? La fiebre, una enfermedad infecciosa, un traumatismo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la relación de la crisis con el ritmo vigilia y sueño? ¿Solo se presenta en el sueño o solo se presenta en la vigilia? ¿O es cuando el niño empieza a dormir? Empieza cuando se está empezando a dormir. Entonces, hay tipos de epilepsias que justo en ese momentito aparece la crisis. En cuanto a la etiología, acá les he puesto un gráfico para que ustedes se fijen todas las etiologías estructurales que puede tener una epilepsia, ¿no? Por ejemplo, la polimicrogiria, lo vimos en la clase de neurodesarrollo, ¿no? Es una alteración de migración neuronal y me va a alterar la corteza y van a hacer unos giros pequeñitos, pequeñitos en la corteza, eso se llama polimicrogiria. Y esto produce bastante epilepsia. La displasia focal cortical, ¿no? Una alteración. Esto es importante hacer el diagnóstico porque cuando maneje con medicación no va a ceder las crisis. Con la cirugía va a ceder las crisis, ¿no? Entonces, para cirugía de epilepsia hay que hacer un diagnóstico preciso de cuál es la causa de la epilepsia. Las enfermedades neurocutáneas, ¿no? Hay varias enfermedades neurocutáneas, como en el neurodesarrollo hemos visto, ¿no? Del ectodermo sale el sistema nervioso central y la piel, vamos a ver que alteración de la piel específicas
que van a formar un síndrome con el compromiso cerebral, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay 2 enfermedades que se relacionan cerebro-piel, la esclerosis tuberosa y el síndrome de Sturge-Weber, que lo vamos a ver también en el desarrollo de la clase. Las heterotopías de la sustancia gris, o sea, una sustancia gris que debía estar en la corteza, no llega no es que migran de la parte interna hacia la parte externa, entonces un grupo de neuronas se quedaron en sustancia blanca. Eso se llama heterotopía de sustancia gris. La megalencefalia es el encéfalo grande, ¿no? Un hemisferio más grande que el otro. Es una megalencefalia. Las epilepsias asociadas a tumores, ¿no? Hay varios tumores que cuando se localizan en la corteza van a producir epilepsia. La esclerosis temporal, la esclerosis temporal. Acá en la edad, las convulsiones en la edad neonatal. En la edad neonatal vamos a ver que la etiología es diferente a los niños mayorcitos, ¿no? Cada edad tiene su característica. Entonces, por eso que hay que saber la edad del niño, ¿no? Y cuándo empezó la epilepsia. Acá en la edad neonatal, la causa más frecuente es la encefalopatía hipóxica isquémica. Las otras causas que le siguen en frecuencia, la causa vascular, porque, por ejemplo, una vasculitis, que va a producir trombosis, va a producir infarto, y eso va a causar epilepsia, ¿no? Las causas infecciosas, las meningoencefalitis, las infecciones TORCH, ¿no? Que el feto se infecta intraútero, las causas metabólicas, por ejemplo, la hipoglicemia me puede dar crisis convulsiva, o una metabólica, por ejemplo, la deficiencia de piridoxina me puede causar crisis epiléptica en los niños pequeños, ¿no? Las causas genéticas que ahora estamos conociendo más y cuando conocemos más, encontramos que hay más síndromes genéticos que van a producir epilepsia. Las malformaciones cerebrales, en las cuales hemos hablado el día jueves, ¿no? Las malformaciones del tubo neural, ¿no? Que si toma la corteza, que si hace hidrocefalia, etcétera, me va a producir crisis epiléptica. Y va a haber un grupo de pacientes que me voy a quedar con la duda de cuál fue la causa que produce la epilepsia. En cuanto a ahora vamos a ver por grupos etarios, ¿ya? En neonatos ya lo hemos dicho, encefalopatía hipóxica isquémica, los disturbios metabólicos, las infecciones, las hemorragias intraventriculares o los infartos, las malformaciones congénitas, la deficiencia de piridoxina, otros errores innatos del metabolismo. En lactantes ya cambia un poco, ya no es la encefalopatía hipóxica isquémica que me va a ser la primera causa. Las infecciones, como la meningoencefalitis. Aparece a los 6 meses la convulsión febril, los disturbios metabólicos, las malformaciones congénitas. Existe un síndrome de esta edad del lactante, el síndrome de West o síndrome de espasmos epilépticos. Las intoxicaciones, las postvacunales, ya que en esta edad es la que el ser vivo recibe mucho más vacunas, las infecciones TOR, hablábamos de toxo, rubiola, citomégalo, herpes y los traumatismos, ¿no? Y acá les muestro, y yo creo que me quedo corto en esta heterogeneidad genética, ¿no? De las encefalopatías epilépticas, en las cuales este, tenemos muchas causas, canalopatías especialmente, que van a ser producidas por un problema genético y esto va a causar epilepsia. Entonces vamos a ver las causas estructurales. Tenemos la encefalomalacia multiquística. Esto es consecuencia de una encefalopatía hipóxico-isquémica en el recién nacido. En un paciente, un recién nacido a término, en la cual va a haber una lesión difusa de la corteza cerebral, ¿no? Están viendo
y se llama encefalomalacia multiquística. Si ustedes ven que tiene múltiples quistes en todo el parénquima cerebral con una dilatación ventricular y como esto toca la corteza en forma difusamente, da epilepsia, ¿no? La necrosis focal. La necrosis focal se produce, por ejemplo, por vasculitis. Entonces, la vasculitis va a producir infarto cerebral. Y acá vemos un infarto cerebral, es una necrosis focal que probablemente haga una epilepsia focal. Las alteraciones del, de la formación de la corteza, estas patologías lo hemos hablado en neurodesarrollo, en el cual hay una alteración de la migración neuronal, y esta es la lisencefalia. Encontramos un cerebro liso, totalmente liso, ¿no? Toda la corteza está alterada, es una alteración mayor de la corteza y se llama lisencefalia, y estos niñitos pueden presentar epilepsia. La patigiria quiere decir que la corteza eh, tiene sus surcos anchos, profundos, ¿no? Y hay una alteración difusa también de la corteza cerebral. Estas patologías van a producir epilepsia. La esquisencefalia. La esquisencefalia se produce por un problema vascular intraútero. Por ejemplo, esta es una esquisencefalia a labio abierto, también puede haber a labio cerrado. Este es a labio abierto en la cual seguro que ha habido una vasculitis y esa vasculitis ha producido trombosis y ha producido infarto. Pero ese tejido cerebral infartado intraútero se licúa y desaparece el tejido. Entonces, este es una esquisencefalia a labio abierto, que causa epilepsia con mucha frecuencia. Este de acá es el doble córtex, ¿ya? Este es el doble córtex en la que también una malformación mayor de la corteza y vamos a ver que hay una sustancia gris, que lo ven acá afuerita, después viene la sustancia blanca y después viene otra sustancia gris y otra sustancia blanca. Entonces, esto se llama, es una patología que se llama doble córtex, eh, que a veces es un hallazgo, ¿no? Convulsiona el paciente, eh, le hago sus estudios, le hago su resonancia y encuentro que es un doble córtex, ¿no? Una malformación mayor y que, por ejemplo, lo puedo hacer el diagnóstico a los 13 años, 12 años y entonces es un hallazgo al hacer la resonancia, ¿no? Acá tenemos las infecciones TORCH que estábamos hablando, ¿no? Uno de ellos toxoplasmosis. Acá está la toxoplasmosis, es un paciente del hospital con hidrocefalia, con calcificaciones múltiples por toda la corteza, ¿no? Calcificaciones múltiples, que es diferente al citomegalovirus. Vean bien las imágenes. Las imágenes podemos compararlas. Entonces, el citomegalovirus da calcificaciones, pero pequeñitas, ¿no? Pequeñitas periventriculares. Y las calcificaciones del toxoplasmosis son grandes, más de mayor volumen, en todas las difusos, ¿no? No tiene una característica, pero si uno ve por imágenes podría sospechar que esto es citomegalovirus y el otro es toxoplasmosis, ¿no? La etiología según en los preescolares lo que aparece es la convulsión febril, ¿no? A los 6 meses de lactante ya está apareciendo, pero en preescolares hay mucho más convulsión febril, ¿no? Las infecciones, las mismas que de la edad del lactante, y acá aparece otra epilepsia, que se llama el síndrome de Lennox-Gastaut. Las ausencias, las intoxicaciones, como ya empiezan a caminar, ya se desplazan los niños, pueden intoxicar, ¿no? Los traumatismos.
los tumores cerebrales, las enfermedades neurodegenerativas y los errores innatos del metabolismo. En los escolares van a aparecer las epilepsias focales, las epilepsias de gran mal, las ausencias siguen habiendo, ¿no? Las infecciones del sistema nervioso ya no son la meningoencefalitis, esto que veíamos en el lactante, ¿no? Estas infecciones son ya las infecciones focales, como la neurocisticercosis y la tuberculosis, son los granulomos, ¿no? Los traumatismos siguen, las intoxicaciones también y los tumores también. Acá tenemos una causa de convulsiones que es metabólica, ¿no? La aciduria glutárica tipo 1. Ustedes ven la corteza, ¿no? Una atrofia cortical, una atrofia marcada pronto parietal, ¿no? Y hay una hiperintensidad de los núcleos de base. Entonces, todas estas lesiones, las que toman la corteza especialmente, son las causantes de las convulsiones, con regresión psicomotora del paciente, ¿no? Esta es una esclerosis tuberosa. También esta es imagen del hospital, ¿no? Eh, este se presenta, esta esclerosis tuberosa se presenta desde el lactante, ¿no? Pero a veces pasa desapercibido. A veces pasa desapercibido y aparece a esta edad escolar, en la cual la niña, la primera consulta que hizo fue porque tenía estas lesiones en la cara, ¿no? Algún dermatólogo le dijo que era acné y le empezó a dar tratamiento por acné. Mientras en el transcurso de que estaba en tratamiento por su acné, hizo convulsión. Se convulsionó, lo mandaron al hospital, le hicimos la primera placa, calcificación, ¿eh? Calcificación periventricular, lo ve. Le hicimos la resonancia y tienen múltiples lesiones hiperintensas, difusas, focales en toda la corteza, incluso ventricular, ¿no? Que será esta la que estamos viendo. Estas lesiones, ¿no? De la carita, ¿no? Estas lesiones como neurofibromas en la cara, lesiones de hipopigmentación o lesiones acrómicas, eso se le ve en lactantes pequeños, nos debe hacer sospechar, y que convulsione, entonces nos debe hacer sospechar de que estamos ante una facomatosis y entre ellas, que es la más frecuente, es la esclerosis tuberosa. Entonces hay que poner atención. Yo todas las consultas que hago por epilepsia, le reviso la piel. Porque en la piel puede estar el diagnóstico de mi patología, ¿no? Esta es una angiomatosis trigeminal en la cual hay una lesión, miren, hay una lesión difusa en la inervación del trigémino. Por eso se llama angiomatosis encéfalo-trigeminal. En el área que inerva el trigémino, exactamente ahí, hay una lesión de vino porto, ¿no? Este se parece al vino porto, este casi, casi, casi no, ¿no? Pero ahí está la lesión. Entonces, vamos a ver que lo que tiene en el cerebro, o sea, si ustedes ven esa lesión, tienen que hacerle una resonancia al paciente con su angioresonancia. Y en la angioresonancia van a encontrar la angiomatosis. Esta es la angiomatosis. Angiomatosis. Miren, tiene en forma difusa sobre la corteza, entre la corteza, etc. Esto va a causar de todas maneras epilepsia. Entonces, cuando un niño convulsiona por primera vez y veo esta imagen, definitivamente lo trato, ¿no? Aunque todavía no está definido la epilepsia, porque epilepsia quiere decir dos crisis. Pero en este caso excepcional, con una sola crisis ya puedo tratar. Acá tenemos las lesiones focales de los escolares, ¿no? Esto es la neurocisticercosis, la lesión con un halo hipointenso alrededor, que es el edema perilesional. Acá también, acá tengo la lesión, ¿y dónde está ahí está la lesión y el edema perilesional, ¿no? Entonces tenemos la neurocisticercosis.
Y acá tenemos una neurocisticercosis. Generalmente, si encontramos uno o 2 quistes, el tratamiento lo mejora, el niño está perfecto, calcifica, etcétera, y el niño sigue adelante su vida. Pero cuando encontramos estos cerebros en la cual hay múltiples quistes, donde ha lesionado difusamente el cerebro, ¿no? Acá la resonancia difusamente está en corteza, subcorteza, en sustancia blanca. Entonces, este sí va a tener un pronóstico sombrío, ¿no? Con las epilepsias y con la vida, ¿no? La tuberculosis es otra causa que en realidad es de difícil manejo una vez diagnosticado ya una tuberculosis en el sistema nervioso central, porque el bacilo invade terriblemente al cerebro, produce todo tipo de lesiones, produce granulomas. Miren acá los granulomas. Hay granulomas, hay infarto, hay infarto por vasculitis, hay hidrocefalia, y lo que le causa la muerte a los niños con tuberculosis es la hipertensión endocrinal. Cuando hay duda entre qué diagnóstico por imágenes tengo, si es un tumor, si es un neurocisis, si es una tuberculosis, etcétera, entonces podría ser una espectroscopía cerebral en la cual evalúe el metabolismo de la lesión focal que quiero diagnosticar, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar haciéndonos ver el metabolismo, ya que hay algunos metabolitos que se incrementan con la TB, por ejemplo, ¿no? Los lípidos, etcétera. Y así podría diferenciar estas 3 patologías, que no es fácil de diferenciar. Entonces, qué cosa tengo que hacer si un niño viene para ser evaluado y me va a describir un evento que estoy sospechando que es una epilepsia, que es un evento epiléptico, que es una crisis epiléptica? ¿Qué hay que determinar? Preguntar si hay pérdida de conciencia o no. La pérdida de conciencia en mayorcitos, en escolares, es fácil ¿no? Es fácil de decir, sí, pierde conciencia, pero un lactantito es un poco difícil y un neonato peor todavía, ¿no? Cuando Cuando hay modificación de la mirada, cuando desvía la mirada, o mira fijo, o se aterra al mirar, entonces sospecho que hay una pérdida de conciencia. Sacudidas musculares. Hay que hablar con los padres y decirle cómo es que se sacudía. Y nos hacen, ¿no? La mímica de las sacudidas, nos ayuda un montón. Y algunos papás todavía lo filman. O sea, con la filmación, ni hablar, podemos hacer rápidamente el diagnóstico si es una crisis o no es una crisis, ¿no? Si hay espasmos tónicos, espasmo tónico quiere decir que el paciente se pone duro, su tono cambia, se pone hipertónico. Preguntar también cómo era el sueño post-crisis. ¿Se durmió? ¿No se durmió? ¿Estuvo despierto? ¿No estuvo despierto? ¿Cómo fue la característica de ese episodio? ¿Empezó brusco y terminó brusco? ¿Empezó suavemente y terminó suavemente? ¿Eh? Si está o no asociado a fiebre, especialmente en esa edad, ¿no? Entre 6 meses y 6 años, en la cual también puede haber convulsión febril, ¿no? Hacer un examen clínico completo, sin olvidar la piel, y un examen neurológico. Acá les he hecho las diferencias entre una convulsión no epiléptica, una crisis no epiléptica y una crisis epiléptica. La no epiléptica generalmente es prolongada. La epiléptica generalmente dura menos de 3 minutos, generalmente, ¿ya? La no epiléptica se presenta solo cuando hay vigilia. La epiléptica cuando hay vigilia y sueño. En la no epiléptica la conciencia está preservada y en la epiléptica generalmente se altera la conciencia.
generalmente. Los movimientos, por ejemplo, de la cabeza, de los ojitos, en la no epiléptica son movimientos laterales, especialmente de la cabeza. Lo que es en la crisis epiléptica es una versión forzada unilateral. Eso quiere decir que el niño dirige la cabeza hacia un lado y los ojos los desvía. Esa se llama versión forzada. Los movimientos en la no epiléptica son irregulares y no ritmados. En la epiléptica no, son regulares y ritmados. Y la crisis, si se va a repetir, se repite idénticamente igual a la anterior. O sea, la mamá nos dice, nos describe la crisis, doctora, pero hace lo mismo hace 6 años, hace 5 años y ahora, igualito lo hace, ¿no? Entonces, son muy rítmicos. En la no epiléptica no hay cianosis, en la epiléptica sí hay cianosis. Cuando ustedes vean cianosis, dicen, este es epiléptico. En los ojitos, en la no epiléptica cierra los ojos. En la epiléptica hay una apertura palpebral. Doctora, abre los ojos como si estaría aterrorizado. Ese es epilepsia. Con respecto a la pelvis, en la no epiléptica, el paciente mueve la pelvis bastante, bascula la pelvis. En la epiléptica casi no se mueve la pelvis. En la no epiléptica hay un contenido emocional, o llora o incluso sonríen. En la epilepsia no hay contenido emocional, porque ni se da cuenta el paciente. La incontinencia es rara en la epiléptica, en la no epiléptica, y puede ocurrir en la epilepsia, ¿no? Y cuando le dicen, y no controló esfínteres, entonces uno dice, es probablemente epilepsia, ¿no? La mordedura de lengua. Es importante cuando ustedes, la mamá, por ejemplo, les dice, yo hace tiempo que veo que cuando duerme mi niño, no sé qué pasa en la noche, pero se muerde la lengua. Revísenle la lengua. Si la mordedura es lateral, es probable que esté haciendo crisis epiléptica. Cuando hay mordedura de la lengua en la no epiléptica, es rarísima, y si se muerde la punta de la lengua. Y eso es una lesión muy pequeñita que nunca sangra. Eh, las caídas. En la epiléptica hay caída, ¿no? Se desploma el paciente. En la no epiléptica no hay caída. Por ejemplo, vamos a ver en las cuáles son los tipos de no epilépticas y cómo es, por ejemplo, en el síncope, puede caerse, pero el paciente se acomoda lentamente, se agarra de alguien, ¿no? Pero en la epiléptica no tiene tiempo para hacer. El periodo posictal que hablábamos, en la no epiléptica no hay alteración posictal. En la epilepsia sí hay sueño, hay veces hablan incoherencias, etc. Los episodios paroxísticos no epilépticos. Estos vamos a hablar, justo hemos hablado de las no epilépticas. Entonces, acá entran todas las no epilépticas. Las crisis anóxicas. Hay varios tipos de crisis anóxicas, como el espasmo del sollozo, que puede ser cianótico o puede ser pálido. Lo característico del espasmo del sollozo es que el niño empieza un llanto por alguna cosa, porque no le dieron algo, porque se cayó, porque se golpeó, etc. Empieza con un llanto, viene la apnea, o sea, no puede respirar, se pone pálido, se pone cianótico y después arranca el llanto. Entonces, ese es el espasmo del sollozo. Sollozo es llanto, ¿no? Empieza del llanto. El síncope febril, cuando tiene fiebre, el niño puede hacer un síncope y puede parecer una crisis. El síncope vasovagal es cuando el niño, por ejemplo, está en un desfile, parado toda la mañana, y de repente se marea, le da frío, se le baja la presión, etcétera, y se desploma. O se agarra de alguien, o se acomoda para caer. Ese es síncope vasovagal. Y el síncope cardíaco también es otro episodio que uno tiene que tener atención, que no es epilepsia, ¿no es cierto? Estos son los no epilépticos. Las crisis psíquicas, la rabieta, los ataques de pánico.
las crisis de hiperventilación psicógena, la pseudocrisis. Hay personas que hacen epilepsia. Teníamos una paciente que tenía epilepsia y tenía una epilepsia focal, y cuando quería algo, decía: Ya tengo la crisis", y hacía ya sabía cómo hacía la crisis, lo repetía, ¿no? Se llama pseudocrisis. Y el síndrome de Munchausen por poder. Este síndrome de Munchausen es cuando una persona adulta, generalmente mamá o papá, que producen crisis en niños para una ganancia secundaria. Entonces, por ejemplo, había un caso que se me viene a la cabeza, había una enfermera, mamá de un bebé, que le ponía, este, insulina al niño, y como le ponía insulina, bajaba la glucosa y convulsionaba. Entonces, ya es una cosa patológica, ¿no? De un adulto que le causa convulsiones al niño. Tenemos los trastornos motores, como los tics, ¿no? Hay niños que vienen con tics y con diagnóstico de epilepsia, ¿no? La mioclonía benigna del lactante. Este es el lactantito que, por ejemplo, la mamá lo trae porque cada vez que lo lacta y lo está dando la lactancia, tiene un temblor de extremidades o de cabecita, ¿no? Es una mioclonía benigna del lactante. Justo se está poniendo a dormir el niño y ahí aparece la mioclonía. Y no sé si ustedes han sentido esa sensación también, cuando están durmiendo y de repente sobresaltan, ¿no? O se están soñando algo y sobresaltan, esta es una mioclonía benigna del sueño. La escoriotetosis paroxística familiar, la discinesia paroxística y iatrogénica, la hiperplexia, el estremecimiento, el síndrome de Sandífer. Este síndrome es cuando tienen reflujo gastroesofágico. Entonces el niñito trata de acomodar la cabeza para que no tenga tanto reflujo, ¿no? Y pareciera una crisis. La tortícolis paroxística, el mioclonius mentoniano, bien, mioclonius de velo de paladar, también que nos puede confundir con una crisis epiléptica, ¿no? Los trastornos paroxísticos del sueño, tenemos los terrores nocturnos. El terror nocturno es el niño que se acuesta normal y a mitad de noche, eh, despierta con mucho llanto, con pavor, con miedo, y habla y dice cosas incoherentes. Uno trata de calmarlo y pasa el momento, lo metes a la camita, duerme y al día siguiente le preguntan: "Oye, anoche hiciste esto". No se acuerda, ¿no? No se acuerda. Las pesadillas, el sonambulismo, los movimientos anormales para empezar a dormir. Por ejemplo, hay niños que se golpean la cabeza para empezar a dormir, los sobresaltos del sueño, la narcolepsia, el síndrome del apnea del sueño también, y otros, como por ejemplo la masturbación. Yo tengo varios niñitos pequeñitos que ustedes no se pueden imaginar, que encuentran una sensación ah, ah, que les hace sentir bien al niño y encuentran que ese movimiento o cruzando las piernitas o frotándose en alguna espinita, así, se sienten bien y pareciera una crisis, porque incluso se ponen ruborosos, sudorosos, ¿no? Y nos puede hacer confundir como una crisis epiléptica. Las migrañas, las hemiplegias alternantes, el vértigo paroxístico, etcétera. Entonces, todo esto son episodios paroxísticos no epilépticos en la cual no hay que dar medicación anticonvulsiva. Generalmente, dependiendo de cada uno de ellas, su evolución es diferente, ¿no? Por ejemplo, la mioclonía benigna del lactante, eso va a pasar, incluso puede tener de adulto, pero no es una crisis y es un fenómeno del sueño, nada más, ¿no? No hay que darle ninguna medicación. Entonces, después de haber hecho el diagnóstico diferencial, estoy segura de que este sí es una crisis epiléptica. Entonces, primero pregunto la edad, ¿no es cierto? Acuérdense, ¿qué edad tiene? Para situarme y pensar en el tipo de epilepsia que puedo encontrar. El tipo de crisis, ¿es inicio focal o inicio generalizado? O de repente la mamá no lo puede describir,
¿no? No lo tiene filmado, no lo puede escribir, lo encontré así, doctor, ya cuando ya empezó la crisis. De acuerdo a esto, yo hago el diagnóstico del tipo de epilepsia, ¿no? El tipo de crisis es focal, entonces será una epilepsia focal. Si es de inicio generalizado, será una generalizada. Si inicia focal y después se generaliza, será combinada, ¿no? Y si no conoce, entonces me voy a quedar también con el diagnóstico de desconocido, ¿no? Y después hago mi diagnóstico de síndrome epiléptico. Síndrome cuando ya viene la crisis, el desarrollo, la cognición, si hay un electroencefalograma, o sea, ya todo en unido ya viene el síndrome epiléptico, ¿no? Ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, un síndrome de West, que vamos a hablar próximamente. Sus crisis son de inicio focal, pocos son generalizados. Entonces, o puede haber combinado, que es raro, digamos que es una epilepsia, pero es una epilepsia que se presenta en la edad de lactante, con compromiso del desarrollo. Miren, con compromiso del desarrollo. Entonces voy a mi síndrome. Entonces, mi síndrome epiléptico es una encefalopatía, porque está comprometiendo todo el desarrollo, una encefalopatía epiléptica del lactante, ¿no? Y de esa encefalopatía epiléptica es un síndrome de espasmo en flexión. Y ahí hice mi diagnóstico de síndrome, ¿no? Ese espasmo en flexión puede tener cualquiera de estas etiologías. Puede ser estructural, que sería una malformación cortical, puede ser genética, una canalopatía, por ejemplo, puede ser infecciosa, una meningoencefalitis, puede ser metabólica, una deficiencia de piridoxina, puede ser autoinmune, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo al paciente, ya veo la etiología, supongamos que sea estructural, ¿ya? Avanzo y digo, ¿y qué comorbilidad tiene mi paciente? ¿Qué comorbilidad? Tiene retardo del desarrollo. Ah, hay una comorbilidad, ¿no? Hay algunos que tienen retardo mental, hay otra comorbilidad. Entonces, así tenemos que evaluar a nuestro paciente con epilepsia en forma completa, ¿no? Empezando por el tipo de crisis. ¿Qué exámenes hay que pedirle? ¿No? Hay que pedirle un hemograma, hay que pedirle electrolitos, la punción lumbar, dependiendo si es una convulsión con fiebre, hay que hacerle una punción lumbar, especialmente en un lactante, ¿no? La ecografía cerebral, si es todavía la fontanela está abierta, la tomografía o la resonancia magnética del encéfalo, ¿no? El electroencefalograma, que ahora ya estamos haciendo video electroencefalograma, que lo conectamos al niño con el video y con el trazado, ¿no? Y así podemos hacer mejor el diagnóstico de una epilepsia, ¿no? Dónde empieza, dónde sigue, etcétera. El SPEC cerebral, ah, el SPEC y el PET cerebral, y a esto lo pedimos ya con fines de cirugía de epilepsia. Entonces, acá es para ponerles el ejemplo nomás de cómo hacemos el video electro. Acá está el niño, lo estoy filmando y acá está el trazado. Se hace la crisis, voy a ponerme a ver dónde empieza la crisis, ¿no? En qué, en qué área específica. Y acá, por ejemplo, está terminando la crisis, ¿no? Y esta, por ejemplo, sí, es una crisis epiléptica. Miren cómo termina, brusco, ¿no? Inicia brusco, termina brusco. Acá es una crisis, miren, generalizada, se puede decir, es una crisis generalizada, que dura segundos y estoy viendo la crisis, ¿no? Estira las manos y empieza a hacer movimientos clónicos. Esa es una crisis mioclónica. ¿A qué pacientes debo solicitar un estudio genético? Ahora que hay tanta epilepsia de origen genético. A las epilepsias de inicio en el periodo neonatal o antes de los 3 meses de vida. A las encefalopatías epilépticas, a las epilepsias mioclónicas progresivas o a las epilepsias que vienen en un contexto de enfermedad neurodegenerativa o sospecha de enfermedad metabólica. A las epilepsias que se asocian a discapacidad cognitiva
autismo y dismorfia, ¿no? Cuando uno ve dismorfia, ahí hay que estar pensando en algo genético. ¿Por qué solicitamos estos exámenes? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué pasa? Que el niño con epilepsia y la epilepsia de difícil manejo pasa de médico en médico, neuropediatra tras neuropediatra, buscando que alguien le que pare las crisis, ¿no es cierto? Y a veces no es posible y cada médico va pidiendo más exámenes auxiliares, va agregando más fármacos, etcétera. Y realmente, cuando ya tenemos el diagnóstico, termina la odisea diagnóstica, ¿no? Ya, me he pasado por 10 médicos, 20 médicos, 5 hospitales, termina esta odisea, ya tiene un diagnóstico preciso que me puede ayudar en el manejo, porque depende del tipo de epilepsia, y el manejo con algunos fármacos es importante, ¿no? Evitar los estudios innecesarios, predecir el pronóstico y las comorbilidades, el consejo genético a los padres jóvenes, por ejemplo, ¿no? Disminuir la ansiedad parental. Ya la mamá y el papá dicen, bueno, ya hemos llegado al diagnóstico, ¿no? Posibilidad de acceder a grupos de apoyo, por ejemplo, si es un síndrome de, de espasmo en flexión por esclerosis tuberosa, entonces busco en el mundo los grupos de esclerosis tuberosa y les van a ayudar bastante en información especialmente. La probabilidad de epilepsia en parientes también y los conceptos de fármaco genómico, ¿no? Ya, el fármaco dirigido a una patología específica. Hay pacientes que tienen crisis epilépticas, pero es una sola crisis, ¿no? Entonces, esa es la crisis epiléptica aislada o única, que generalmente es focal o tónico-clónico generalizada. No hay una etiopatogenia específica, es espontánea y a veces hay factores que lo facilitan, que podría ser la fiebre, por ejemplo, ¿no? Factores de riesgo de recurrencia, el 50% va a recurrir en los próximos meses. ¿En qué niños hay más riesgo? En niños que tienen la primera crisis en menores de 2 años, cuando el examen neurológico está normal, cuando hay convulsiones febriles previas, cuando hay antecedentes familiares de epilepsia y cuando son otro tipo de crisis que no sea focal o tónico clónico generalizado, ¿no? Y que el electro esté anormal. Hay que hacer diagnóstico diferencial otra vez con síncope vasovagal, espasmo del sollozo, síncope cardíaco, síncope febril, etcétera, ¿no es cierto? Crisis histérica, psicógena. ¿Qué hacer? Esto es lo que les decía, que para comenzar un antiepiléptico hay que estar seguro del diagnóstico. Y con una crisis no empiecen el tratamiento. Con una crisis hay que esperar, hacer toda la evaluación y en el segundo episodio de crisis, ahí empieza el tratamiento. Entonces, ¿por qué? Porque el riesgo de recurrencia no es tan alta, ¿no? Es solo el 50%. Porque los fármacos no son inocuos y porque el tratamiento va a durar varios años. Entonces, yo le pongo ya un tratamiento a alguien que no iba a necesitar, le voy a dar 2 años de tratamiento antiepiléptico. No voy a cambiar hasta que termine los 2 años. Entonces, siempre para iniciar el tratamiento en epilepsia hay que estar seguros de nuestro diagnóstico e incluso estudiar al paciente hasta etiología, ¿no? Las crisis febriles. Las crisis febriles sí son muy frecuentes en pediatría y ustedes lo van a ver en la especialidad que estén. Son crisis convulsivas asociadas a fiebre en ausencia de infección del sistema nervioso central, que ocurre en niños entre 3 meses y 5 años. Generalmente ocurren dentro de las primeras 24 horas. Generalmente son tónico-clónicas, de corta duración y rápida recuperación. Las infecciones virales del tracto respiratorio son las que le producen generalmente. La herencia, hay una herencia, y hay que preguntarle antecedentes hereditarios, y la prevalencia de 2 al 5%. La clasificación se clasifican simples, complejas
simples y complejas y recurrentes. Simples, las que duran menos de 15 minutos, son generalizadas, el examen neurológico es normal, el desarrollo es normal y la historia es negativa la historia familiar es negativa a epilepsia. La compleja es al revés, ¿no? Dura más de 15 minutos, hay historia familiar de epilepsia, el examen neurológico es anormal. Entonces, igualito como cualquier paciente, hacer una historia clínica completa. La punción lumbar es obligatoria en lactantes. Cuando tenemos nuestra primera crisis y es febril, hay que hacerle su punción lumbar. El electro no me va a ayudar mucho, pero el pronóstico sí es bueno a largo. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con síncope febril, con infección, con delirio febril, epilepsias mioclónicas, intoxicaciones, etc. El tratamiento es manejo de la fiebre en las simples y en las con riesgo de recurrencia. O sea, las complejas podríamos usar diazepam en el momento de la infección, en el momento de la crisis también, o ácido valproico como tratamiento profiláctico, ¿no? En los que es difícil manejar la fiebre y es difícil el manejo con diazepam. Entonces, acá tengo, según la edad, los síndromes epilépticos según la edad. En la etapa del lactante, hasta los 4 años, tenemos el síndrome del West, Lennox-Gastaut, convulsión febril, crisis ocasional. De 4 a 8 años, epilepsia ausencia, Lennox-Gastaut, epilepsia temporal, la epilepsia de paroxismo rolándico, etc. Mayores de 8 años, la epilepsia mioclónica juvenil, el de gran mal, la epilepsia temporal y otras crisis ocasionales. La epilepsia generalizada idiopática va del 23 a 43% de los niños y adolescentes con epilepsia. Habitualmente el desarrollo psicomotor es normal y la evaluación neurológica también es normal. Se solicita el electroencefalograma y va a haber electroencefalogramas específicos y entre ellas vamos a tener las ausencias y las epilepsias mioclónica juvenil. La epilepsia con ausencia se caracteriza por crisis diarias de breve duración, ah, inicio y final súbito. El electroencefalograma es una punta onda generalizada rápida, se presenta a partir de los 3 años hasta la pubertad. Tienden a desaparecer espontáneamente y son muy sensibles al tratamiento del antiepiléptico. Tienen muy buena respuesta. Las drogas que más se usan son etosuximida, valproato y la motrigina. Y acá vemos un ejemplo. El niño está jugando, le da su ausencia, se le cae la pelotita. Toda esta es su ausencia, no se da cuenta de nada. El niño se despierta, recoge su pelotita y sigue jugando. Esas son las ausencias y estos niños llegan al colegio porque son muy distraídos, porque la mamá, la profesora se da cuenta que hay una mirada fija y no está atendiendo la clase y después vuelve a entrar a la clase, ¿no? Epilepsia mioclónica juvenil es una epilepsia de esta edad, de 10 años a 24 años. Generalmente se presentan al despertar, facilitada por la deprivación del sueño. Tienen crisis mioclónicas en el 100%. Puede haber mioclónica más tónico-clónica. Puede haber mioclónica, tónico-clónica y ausencia. Tratamiento también hay que darle el tratamiento lo más antes posible. Y los medicamentos son la motrigina, levetiracetam y valproato. Esta es una crisis mioclónica, ¿no? Fugaz, totalmente fugaz, pero generalizada. Esto ya no le voy a hacer porque más lo voy a confundir. Vamos a hablar sobre encefalopatía epiléptica. Las encefalopatías epilépticas son varias y van de 3 meses a 2 años. Y vamos a encontrar el síndrome de West o espasmoflexión, el síndrome de Dravet, la patología de esclerosis tuberosa y el síndrome de Down. ¿En qué se caracteriza esta encefalopatía epiléptica? Que por la epilepsia se altera el neurodesarrollo, por la epilepsia. Entonces, por eso se llama encefalopatía epiléptica. Vamos a hablar un poquito de los espasmos infantiles, que van de 3 meses a 9 meses. Es el 15% de las epilepsias del primer año. Hay una triada de espasmos, en flexión o extensión, detención del desarrollo y la exarritmia. Hay que buscar etiología porque hay causas que le pueden producir. Por ejemplo, síndrome neurocutáneo como esclerosis tuberosa.
malformaciones, traumatismos, etcétera. Hay que buscarle etiología. Y acá es un ejemplo de cómo hace el niñito el espasmo en flexión, que hace un ovillito y después se relaja. Ese es espasmo en flexión. Y este es el característico ipsarritmia del síndrome de West. Evolución es desfavorable, el 80% tiene retardo mental, un grupo de ellos puede pasar al lenogastó y el tratamiento es con estos medicamentos. Es corticoides, más vigabatrina y topiramate. No les pongo las dosis porque no se lo van a acordar. Además, tenemos que avanzar. Entonces, acá está, les he puesto, ¿no? La prednisolona, Comodar, el ACTH, Comodar, y la vigabatrina, Comodar, ¿no? Estoy leyendo, agarrando su bibliografía y dando el tratamiento. Yo no acostumbro poner en las preguntas de examen las dosis, porque eso lo pueden conseguir de cualquier lugar. Lo que yo más hago hincapié es en el diagnóstico, ¿no? Que no se me pase, no se me pase. El diagnóstico en la anamnesis, basado en la anamnesis y en el examen clínico, ¿no? Entonces, esto tampoco ya no les voy a dar porque diagnóstico diferencial, mire, con el cólico del lactante, ¿no? Cuando el niño tiene cólico, ahí se pone en puede tener los mismos movimientos que una crisis de espasmoflexión, con las mioclonías benignas, con el reflujo, con síndromes epilépticos como las epilepsias mioclónicas, el síndrome de Ohtahara, etcétera, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial. El síndrome de Lennox-Gastaut es una epilepsia que constituye el 5 al 10% de los desórdenes convulsivos en la infancia. Es un poquito más frecuente en los varones, pero tiene un pronóstico muy desfavorable. Van a ser crisis intratables, va a haber retraso mental y un electroencefalograma característico, ¿no? Hay múltiples tipos de crisis, las más frecuentes son las tónicas y las atónicas. Atónicas que se le pierde el tono y se desploma. Las crisis varían de 9 a 70 por día. Algunos casos producen crisis atónicas y crisis de ausencias atípicas. Y este es el ejemplo de la crisis atónica, no está paradito, se desploma y cae al suelo, o está sentadito y se cae la cabeza brutalmente, se puede caer incluso al plato de comida, ¿no? Y esto es el electro característico, no lo vamos a hablar. El pronóstico es malo, muy malo, ¿no? El 50% de los que llegan a la edad adulta están totalmente discapacitados y tan solo el 17% puede valerse por sí mismo. El 100% de estos casos van con retardo mental. El pronóstico es malo, ¿no? Estos son los fármacos que han ido apareciendo a través del tiempo, ¿no? Y en estos años del 90 al 2020, mira, han aparecido muchos fármacos, ¿no? Porque antes, antiguamente, solo teníamos poquitos fármacos para epilepsia. Entonces, conforme van apareciendo, vamos usándolo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, ahora estamos usando cannabidiol también, ¿no? En algunos tipos de epilepsia, no en todos. Las terapias de sustitución son aquellas en la cual hay un déficit de algún producto, por ejemplo, la deficiencia de piridoxina. Si hay deficiencia de piridoxina y el niño está convulsionando por eso, hay que ponerle piridoxina y con eso se acabó todo el problema, ¿no? Entonces, el diagnóstico de precisar qué producto es que está faltando en el paciente para darle el tratamiento, ¿no? La cirugía de epilepsia, que ahora ha tomado bastante también avance, y cuando la epilepsia es focal es importante porque sacan el foco y ahí acabó, ¿no? Pero si es con múltiples focos, es imposible hacerlo, pero hay otras terapias, por ejemplo, estimulador vagal, en la cual puede ayudar en la epilepsia multifocal. Lo importante en epilepsia, primero es el diagnóstico, ¿no? Que les he hecho la clase. Y segundo es la información a los padres. Es importante sentarse a conversar con los padres, a explicarle por qué es importante el tratamiento, qué cosa hay que evitar para que no haga crisis,
cómo hay que dar el tratamiento, incluso enseñarle a medir el medicamento. A veces muy rápidamente le dan la información al padre y el padre entendió al revés y le da 3 veces la dosis. O incluso sacudir el frasco antes de dar el jarabe, porque a veces se queda, como queda 24 horas en el frasco, entonces se puede quedar en la base el contenido, la concentración del medicamento y el líquido que queda sobrenadante no tiene mucha concentración de medicamentos, hay que sacudirle el frasco, ¿no? Es muy importante esto. Entonces, hay que tomarse el tiempo para darle esta información. Yo creo que he hecho una maratón de epilepsia y he terminado a la hora exacta. Muy bien. Eh, las preguntas ya serán en la práctica o cuando hagan hay un seminario de epilepsia, ahí lo pueden hacer con sus profesores respectivos. Muy bien, los dejo para que se vayan a la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.